Jeremías 7:22 dice: Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de tierra de Egipto. Ahí Yahweh está diciéndoles de una manera clara algo que venía diciéndose por medio de los profetas de diferentes formas que nadie entendía y hasta el día de hoy no entienden. Los sacrificios de animales no los mandó Yahweh, los mandó un ángel que servía a Yahweh y se reveló a Yahweh. Pero Yahweh permitió el que se hicieran los sacrificios para que quedara una figura de las cosas que habían de venir, las cosas que se tenían que cumplir. Por ejemplo, que Mashiach muriese como el cordero para perdón de nuestros pecados, mostrando que esos sacrificios de animales no podían perdonar pecados, pero el sacrificio del cordero de Yahushua HaMashiach, el hombre perfecto, sí pudo. Al alejarse de la maldad, al arrepentirse, recibe perdón. El hombre, al tener misericordia o perdonar una falta, está haciendo un sacrificio también. Porque para el hombre, como decía ahora, muy difícil, pero sí se puede, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Yahweh nos da la capacidad de verdaderamente perdonar o tener misericordia. Entonces por eso dice, así el que hace misericordia ofrece un sacrificio. Está diciendo Yahweh, sí, estoy sacrificando esto que tengo aquí en el corazón por el bien de todos y porque hay un arrepentimiento. El que mucho se le perdona, mucho ama. Eso explica Yahushua, el que mucho se le perdona, mucho ama. Verá la diferencia de una mujer que era prostituta, que con sus lágrimas limpia los pies de Mashiach, mientras el otro fariseo se consideraba el mismo nivel de Yahushua y ni siquiera agua le dio para lavarse las manos. Entonces Yahushua ahí explica, al que mucho se le perdona, mucho ama. Usted que piensa que no hay nada que perdonarle, no tiene amor. Pero si no tiene amor, ¿cómo va a cumplir los mandamientos? Queda como un transgresor y un culpable y por ende condenado. Mientras que aquel que todo el mundo diría tiene que estar condenado o condenada por su reconocimiento de su error, es la que recibe el perdón. Y por eso Yahushua también, hablando de los pecadores que reciben arrepentimiento, que tienen arrepentimiento, y de los fariseos, dice, porque vino a hacer que los que no ven, vean, y que los que creen ver, queden a ciegas. Como dije, primero que todo, yo no he dicho que el sacrificio continuo sean los dos testigos, sino que lo que dice el libro de Daniel es que la abominación desoladora, la bestia que después pone la abominación desoladora, la bestia va a detener el sacrificio continuo. En Daniel 9, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Como he dicho aquí, los cristianos dicen que es el anticristo, como yo he explicado, este es el último. Yahushua fue el que hizo el pacto con los muchos, el último lo confirma. Por otra semana más, o sea, los últimos 7 años. O sea, el último confirma el pacto para iniciar la última semana de Daniel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que he dicho, cuando matan a los dos testigos, se detiene el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es la relación de esto con los dos testigos? Que el que confirma el pacto es el último y que en Yom Kippur se hacía sacrificio y ofrenda. El becerro era sacrificio y el carnero era ofrenda. Los dos testigos son becerro y carnero, los dos sacrificios de Yom Kippur. Van a ser sacrificados en Yom Kippur a la mitad de la semana. Si la mitad de la semana es Yom Kippur, eso indica que la semana empieza en Matzot, o sea, en los panes sin levadura cuando murió Yahushua. Entonces dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Después de que matan al último que confirma el pacto como sacrificio, entonces se manifiesta la abominación desoladora, que es el falso Mesías, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Eso es, que se derramen las 7 copas de la ira por los 1290 días que va a gobernar la abominación desoladora. ¿Ok? Ahora bien, cuando la escritura habla de la bestia o del cuerno pequeño en el libro de Daniel, dice, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. O sea, la bestia se va a levantar en contra del último, que es el príncipe de los ejércitos, Micael. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su lugar apartado fue echado por tierra. Ese por él, pues depende de la ley que se use, no de punto y coma, porque normalmente se dice que al decir él se refiere al último personaje mencionado. Entonces, por él fue quitado el sacrificio continuo, sería por el príncipe de los ejércitos cuando lo matan. O por él que se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, al matar al príncipe de los ejércitos, se fue quitado el sacrificio continuo. ¿Ok? Pero como he dicho, sacrificio continuo en lo literal hace alusión a un sacrificio que se hacía en el templo en la mañana y en la tarde, continuamente, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿A qué hace alusión eso en el sentido global de la profecía? Al sacrificio del primero y el último, mañana y tarde. Entonces, por eso con la muerte del último se quita el sacrificio continuo en el aspecto más elevado, el espiritual, porque ya con la muerte del último se hizo el sacrificio de la tarde, por eso viene como ladrón de la noche. Pero en lo que respecta a lo que los cristianos están esperando, ellos están esperando que se construya un templo de piedra, que entre un hombre y empiece a hacer sacrificios y a los 3 años y medio los detenga. Eso no es algo que sea necesario para el cumplimiento. Ese sería el cumplimiento más literal posible y la escritura no se cumple así comúnmente. Recuerden que en algunos aspectos sí, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Yahushua ya cumplió el nacer de una virgen literal, por ejemplo, el darle la vista literal a los ciegos, el hacer caminar a un paralítico. Hoy en día el que no caminaba porque no tenía el camino de Yahweh ahora puede ir por la senda verdadera.
El que no caminaba ahora camina, el que no podía ver la luz porque estaba con la mentira de la oscuridad, ahora va a poder ver a Mashiach por medio de la verdadera doctrina, etcétera. Entonces, por eso el último, ¿verdad?, nace por medio de la Virgen, que es la congregación, en Apocalipsis 12. Volviendo a esto, el sacrificio continuo, en lo literal, es un sacrificio en el templo, que si lo hacen sería para engañar a las masas, que eso es lo que están esperando. Pero lo veo difícil. De ser así, lo difícil, pero es posible, empezaría para el tiempo de Hanukkah, o sea, inicios de diciembre, mediados de diciembre. Ahora, sacrificio continuo, un aspecto más espiritual, más elevado, y que por decirlo así sería más fuerte el cumplimiento, sería a través de la guerra que va a empezar en el segundo sello, que curiosamente es cerca de Hanukkah. Una vez que empiece el segundo sello en el otoño, se van a empezar a multiplicar las muertes. Y si hay guerra constante y cada día mueren 1 o 2 personas, eso sería un sacrificio continuo que estarían ofreciendo a esas personas para el Dios de la guerra. Eso es algo que veo incluso más factible en el aspecto de cómo las cosas que se hablan en la escritura simbolizan algo más profundo, más fuerte, más elevado. Por ejemplo, la muerte de hombres en vez de la muerte de animales, la muerte de miles en vez de la muerte de un par. Además de que en el aspecto, repito, más elevado se agrega la muerte del primero y el último, como el sacrificio del temprano y el sacrificio tardío, como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, otro verso de Daniel 8:12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, a la bestia se le va a dar autoridad sobre ese sacrificio continuo que se está realizando, ya sea por el hecho de que la bestia se le va a dar autoridad de matar a los 2 testigos, como también por el hecho de que va a ser el que va a verse como el estratega de guerra más capaz del mundo, el líder mundial que van a escoger. Dice, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces voy a hablar un apartado, y otro de los apartados preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la predicación asoladora? Esa es la abominación desoladora, y en la entrega del lugar apartado del ejército para ser pisoteados. Ahí se le enseña que son 2300 tardes, y de ahí es donde se deduce, como dije ahora, que el sacrificio continuo empieza cerca de Hanukkah, quizá durante Hanukkah. Daniel 11:31 dice: se levantarán sus torres que profanarán el lugar apartado de la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo, que en el caso más físico, más literal, sería: ya se puso el templo, llevan 1010 días haciendo sacrificios, cuando pasan los 1010 días, él ya no da permiso para que se haga. La bestia sería en este caso. Como ya dije, por otro lado, es que cuando pasan los 1010 días ya matan a los 2 testigos después de la guerra que se habría estado dando continuamente por ese tiempo. Y por último, Daniel 12:11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahí es donde entendemos que la abominación desoladora va a gobernar por 1290 días.